desarrollo de la asignatura Estadística Descriptiva con la clase número 3 y el tema Marco conceptual y definición del problema. La investigación debe estar soportada en una visión bibliográfica con cierta profundidad. Acudir a una revisión literaria, libros, investigaciones anteriores, revistas especializadas, documentos relacionados, etc., con fundamento en la posición teórica de autores que se identifiquen con el planteamiento del problema a investigar, identificado previamente, para relacionar aspectos relevantes, resúmenes objetivos, donde se asuma una posición de comentario crítico frente a los hechos planteados por los autores, concordantes con el ideal de su problema, en términos operacionales, observables y medibles, supuestos y variables identificadas. El planteamiento del problema a investigar determina si el desarrollo de la investigación es posible o no para alcanzar la meta indicada en la propuesta inicial. En el siguiente video continúa el desarrollo de la clase número 3 en estadística con el tema recolección de la información. Los datos estadísticos son las observaciones efectuadas en las personas u objetos en los cuales se produce el fenómeno a investigar. Son los antecedentes en cifras necesarios para llegar al conocimiento de un hecho. Se hace necesario identificar una unidad de observación variable con su respectiva magnitud o unidad de medida. Ejemplo, se quieren conocer las características de los estudiantes, variable, de un núcleo educativo por instituciones, cursos, sexo, edad. Los datos se mostrarán clasificados por cantidades. Si se trata de medidas de longitud, peso, capacidad, la magnitud estará definida por metro, gramo, litro, etc. En general, la recolección de la información requiere de un proceso sistemático bien elaborado, como se describe a continuación. Datos cualitativos. Cuando los datos son cualitativos, la diferencia entre estos es de clase, estado civil, religión, raza, capacitación, etc. Ejemplo, se desea clasificar los estudiantes que cursan la materia estadística por su estado civil. Se observa que pueden existir solteros, casados, divorciados, viudos, etc. Datos cuantitativos. Cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes o cantidades, longitud, superficie, peso, capacidad, una tonelada de arroz, etc. Ejemplo, se identifica la cantidad de productos que más consumen los compradores en un supermercado durante una semana. Cantidades de aceite, arroz, pescado, carne de pollo, carne de cerdo, etc.
En el siguiente video continúa. Continúa el desarrollo de la clase número 3 con el tema recolección de la información. Datos cronológicos. Cuando los valores de los datos suceden en diferentes periodos de tiempo, horario, diario, mensual, anual. Ejemplo, los promedios de notas de los alumnos de un núcleo en los diferentes cursos por año. Datos geográficos. Cuando los datos se refieren a una localidad geográfica, vereda, corregimiento, municipio, departamento. Ejemplo, el número de estudiantes de educación media en las distintas regiones del país. Fuentes de datos estadísticos. Los datos estadísticos necesarios para la comprensión de los hechos pueden obtenerse a través de fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes de datos primarias. Se puede elaborar un proyecto operativo para recolectar la información con fuentes primarias confiables, efectuadas por oficinas gubernamentales encargadas de tal fin, archivos gubernamentales, en las cabeceras municipales, en las gobernaciones, en la nación con el DANE, en instituciones privadas, agremiaciones, corporaciones, etc. En el siguiente video continúa el desarrollo de la clase número 3 con el tema fuentes de datos estadísticos con el siguiente ejemplo. Si un investigador quiere conocer el número de alumnos repitientes en educación media clasificados por grados para los últimos 10 años, puede usar una fuente primaria tal como los datos estadísticos del Ministerio de Educación cada año. Fuentes secundarias son publicaciones y trabajos hechos por personas o entidades que no han recolectado directamente la información. Con este tipo de calidad, las conclusiones estadísticas depende en grado sumo de la exactitud de los datos que se recaben. Métodos para la recolección de datos. En estadística se emplean una variedad de métodos distintos para obtener información de los que se desea investigar. La entrevista personal. En una investigación se reúnen mediante un entrevistador o agente directamente a la persona investigada, efectuará una serie de preguntas previamente escritas en un cuestionario donde anotará las respuestas correspondientes. En el siguiente video continúa el desarrollo de la clase número 3 con el tema método para recolección de datos. Cuestionarios por correo. Consiste en enviar por correo el cuestionario acompañado por el instructivo necesario, dando para cada una de las preguntas una breve explicación del objeto de la encuesta con el fin de evitar interpretaciones erróneas. Una de las ventajas es que tienen un costo bajo, no hay que incluir gastos de entrenamiento de personas, el único gasto es el de franqueo postal.
Dentro de las desventajas de este procedimiento, solo un porcentaje bastante bajo de estos es devuelto. Entrevista por teléfono. Consiste en telefonear a la persona a entrevistar y hacerle una serie de preguntas. Este método es bastante simple y económico. El entrenamiento y supervisión de las personas encargadas de efectuar las preguntas es siempre fácil. Limitaciones de este método. Señala el número de preguntas a formular relativamente limitado. Además, las investigaciones por este método tienen un carácter selectivo. En el siguiente video continúa. Continúa el desarrollo de la clase número 3 con el procedimiento para evaluación. Ubique sobre la raya el número a la letra que corresponda. Está el cuestionario de preguntas y respuestas, las cuales se hacen coincidir por el método de pareamiento, una pregunta con una respuesta. Desarrollado el ejercicio, se puede comparar con las respuestas que aparecen en la base del cuadro con el propósito de que se logre una mejor comprensión del tema.